Un saludo, amigas y amigos. Iniciamos esta serie de charlas cuaresmales que ya prometimos desde la semana pasada. Vamos a intentar reflexionar sobre algunas cuestiones de índole cristiana, de vida cristiana, y que esto al mismo tiempo nos ayude a vivir, a aprovechar de mejor manera estos días tan especiales que estamos viviendo en la Semana Santa. Vamos a reflexionar en esta primera charla cuaresmal, que no es otra cosa que una charla espiritual que ilumina nuestra vida cristiana, sobre el perdón de los pecados, las actitudes de Dios. Esto porque sabemos que pedir perdón y dar perdón para nosotros los seres humanos de entrada siempre nos resulta muy difícil. Por eso necesitamos considerar, detenernos con tranquilidad y sosiego en cómo es que Dios nos perdona. Porque en la medida nosotros nos detenemos en las actitudes de cómo Dios perdona o cómo es el perdón de Dios, esto también nos podría ayudar a tomar conciencia de la necesidad que tenemos de pedir perdón en ocasiones porque ofendemos a los demás, o también de tener la humildad de saber dar perdón a los que nos han herido, ofendido. Por eso necesitamos detenernos en las actitudes que Dios tiene cuando Él perdona, para que pues a partir de ello podamos de algún modo u otro, con la ayuda de la gracia de Dios, tomar conciencia de la necesidad que tenemos también de imitar estas actitudes que Dios tiene. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que esta reflexión no sea una mera teorización, mero razonamiento, sino que ante todo sea una oración, una reflexión que se convierte en oración para nosotros y así podamos también ver las cosas desde la mirada de la fe, desde Dios. Por eso los invito a que nos pongamos en las manos de Dios antes de comenzar esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, fuente y dador de toda sabiduría, concédenos la sabiduría que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, comenzamos ante todo considerando en esta primera de las charlas cuaresmales las actitudes de Dios cuando Él perdona. Vamos a considerar en esta oportunidad 5 actitudes divinas. No son las únicas, pero estas son en las que hoy nos vamos a centrar nosotros. Para ir considerando estas actitudes que advertimos en Dios cuando Él da su perdón al ser humano, vamos a nutrirnos de la Sagrada Escritura misma. Concretamente nos vamos a centrar en la parábola del Hijo Pródigo o Padre Misericordioso de Lucas capítulo 15, también en el relato de la mujer adúltera de San Juan capítulo 8 y otros textos más que nos van a ir iluminando sobre las actitudes de Dios, porque estos textos escriturísticos revelan estas actitudes que Dios tiene cuando Él perdona al ser humano. Vamos a tratar de considerar 5 actitudes. La primera de ellas es la siguiente. Dios tiene ansias de perdonar al pecador. Dios tiene deseos infinitos y grandes de perdonar a quien le ha ofendido. Esto es lo primero que contemplamos. En la parábola, por ejemplo, del Padre Misericordioso, como suele llamarle el Papa Francisco a la parábola que comúnmente se le ha llamado la parábola del Hijo Pródigo, hay un rasgo tiernísimo del Padre de la parábola, que muchas veces quizá pasamos desapercibido. En Lucas capítulo 15, versículo 20, dice el texto que estando Él todavía lejos, es decir, Él se refiere al Hijo menor, que vuelve nuevamente a la casa del Padre. Estando Él todavía lejos, le vio su Padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El Padre pues le estaba esperando.
Esta expresión, cuando todavía estaba lejos, no solamente manifiesta el hecho, vamos a decirlo así, geográfico, la distancia física que tiene el Hijo respecto a su Padre, sino que también indica la distancia espiritual, moral, la condición de lejanía que tiene el Hijo. Se ha alejado del Padre, que representa a Dios, el Hijo menor que representa de algún modo también la humanidad, nuestra humanidad que en ocasiones se aleja. Pues bien, cuando todavía estaba lejos, el Padre lo vio. El Padre no lo desprecia. ¿Por qué? Porque tiene un ansia, un deseo inmenso de querer perdonarle. Esta es una primera actitud que tiene Dios. El Hijo le ha ofendido, le ha pedido la herencia, que es una ofensa, con antelación. Las herencias se piden cuando ya ha muerto el Padre, pero el Hijo se la ha pedido antes de que Él muriera. Es un signo, como muchos predicadores, como muchos exégetas han dicho, es un signo del irrespeto del Hijo, porque el Hijo considera para Él que el Padre ya está muerto. Por eso le pide la herencia con antelación. Luego sabemos el resto de la historia, que la malgasta. Esto era una ofensa muy grave al Padre. Sin embargo, a pesar de el Padre haber recibido esa ofensa, el Padre siempre ha tenido el ansia, el deseo de perdonar a su Hijo. Por eso dice que cuando todavía estaba lejos, como hemos indicado, no solamente eso manifiesta la distancia física, sino la distancia espiritual que tiene el Hijo, la distancia moral que tiene respecto a su Padre. Pero a pesar de ello, el Padre desea siempre perdonarle. Por eso el Padre lo vio, lo ve. Muchos de nosotros, cuando alguien nos ha ofendido, lo que menos queremos hacer es verle a la cara. Pero el Padre de la parábola lo ve. Incluso cuando todavía estaba lejos. Cuando todavía estaba lejos indica el Hijo todavía no ha llegado a pedirle perdón. El Padre todavía no ha escuchado la petición de perdón del Hijo. Probablemente le podría decir otra cosa, pero el Padre lo que le importa es que Él, desde Él, tiene un deseo inmenso de perdonarlo. Es la actitud deseosa del Padre de querer dar perdón. El texto de San Lucas 15:20 también añade que el Padre se conmovió cuando vio a su Hijo que venía. Estaba lejos, pero lo vio y se conmovió. Hay una conmoción en las entrañas del Padre porque tiene esta actitud, tiene el deseo inmenso de perdonar a su Hijo, de volverlo a acoger en su casa, en la casa de su corazón, que esa es la primera casa en donde el Padre acoge a su Hijo. Esta conmoción le hace también al Padre correr. Por eso hay otro verbo. Corrió, se echó a su cuello, es decir, lo abrazó. Y no solamente lo abraza, lo reconoce como hijo, sino que al mismo tiempo lo besó efusivamente. No le da un beso de traición como Judas le dio a Jesucristo, no, sino que el beso que le da es efusivo, significa lleno de amor, lleno de sinceridad, lleno de verdad. No lo hace solamente para aparentar. Le brota de lo más hondo al Padre darle ese beso, que es signo del amor que le tiene. Aquí contemplamos entonces esta primera actitud del Padre. Un Padre que desea, que tiene una ansiedad sana, podríamos decir. Por lo general las ansiedades son malas, pero esta ansiedad, que no es otra cosa que el deseo de querer perdonar, es una ansiedad sana. Esta actitud de Dios que contemplamos en la parábola del Hijo pródigo, o mejor dicho, el Padre misericordioso, nos recuerda un texto del Antiguo Testamento. Nos referimos a Oseas en el capítulo número 11, versículos que van del 8 al 9. En ese texto se nos dice lo siguiente: Dios le habla a Israel a través del profeta y le dice: ¿cómo voy a dejarte abandonado, Efraín? ¿Cómo no te voy a rescatar, Israel? ¿Será posible que te abandone como Admá o que te trate igual que a Zeboín? Mi corazón se conmueve y se me revuelven mis entrañas. No puedo dejarme llevar por mi indignación y destruir a Efraín, pues soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que está en medio de ti y no me gusta destruir. Es un texto precioso
que nos manifiesta el deseo que Dios tiene de perdonar a su pueblo. Ese deseo que Dios tiene de perdonar a su pueblo está siempre presente a lo largo de la historia, por el amor que nos tiene, porque el amor de Dios es eterno. Así lo dice la Escritura en Jeremías 31, con amor eterno te he amado. Y mientras ese amor perdure de Dios en la eternidad, el deseo de perdonar siempre va a estar. De hecho, en este preciso instante, Dios tiene el deseo inmenso de perdonarte a ti, de perdonar y arrancar de raíz todo eso que te está dañando y que es tu culpa. Te ha perdonado, pero quiere seguir perdonando todavía más, de modo más profundo. Y en la medida tú y yo nos arrepentimos de modo más auténtico, de modo más consciente, en esa medida también podemos nutrirnos de ese perdón, de ese deseo tan santo que Dios tiene de perdonarnos. En este sentido también pues podemos entender las palabras de la carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 16, cuando el escritor sagrado indica: por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Acerquémonos con plena confianza, porque Dios tiene un deseo inmenso de querer perdonar nuestro pecado, por horroroso que éste sea. Cuando tomamos conciencia del gran deseo que Dios tiene de perdonarnos, eso nos ayuda tremendamente a acercarnos a su perdón, pero también a buscar luchar en la medida de nuestras posibilidades a no dañarle, porque Dios es tan bueno con nosotros. Esto es lo que les ha conmovido a tantos santos y santas, que les ha hecho evitar muchos pecados, y que cuando han caído también no se han hundido en su pecado, no se han quedado ahí, sino que han tratado siempre de buscar el perdón misericordioso de Dios. Esta es la primera gran actitud que contemplamos, pues, cuando Dios perdona. El deseo inmenso que Él tiene de darnos su perdón, de darnos su gracia, su salvación. Una segunda actitud que queremos reflexionar es el hecho de que el perdón de Dios es inmediato. Muchas veces los seres humanos damos larga al perdón, porque decimos y nos ponemos a analizar en nuestra mente: pero es que me han ofendido, pero es que esto que me han hecho me ha dolido, pero es que esto me cuesta perdonarlo. Y vamos dando largas, vamos justificando el no perdonar. Pero es que él me tiene que pedir perdón, pero es que ella me tiene que pedir perdón, porque a mí me ha dolido. Todo eso no es más que excusas que a veces los seres humanos tenemos para dar largas al perdón. Nosotros somos tardos en perdonar. No, no es así Dios. Dios tiene una actitud de inmediatez cuando quiere dar su perdón. Siempre en la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso, contemplamos que el hijo lleva un discurso. De hecho, lo ha pensado. Dice: le diré a mi padre que ya no merezco llamarme hijo suyo. Le diré: trátame como a uno de tus siervos, de tus esclavos. El hijo lleva ya incluso preparado todo un discurso, pero el padre ni le permite desarrollar ese discurso. Lo interrumpe, le dice a sus criados incluso que revistan a su hijo con una nueva vestimenta, que le pongan el anillo, que le den un nuevo calzado, que hagan una fiesta, que maten el cordero más gordo. El padre entonces ya lo ha perdonado. Es más, desde antes que llegara el hijo a donde estaba el padre, lo hemos dicho hace un momento, el padre, cuando todavía estaba lejos, lo vio. Esta visión del padre ya indica el hecho de su perdón, porque el perdón de Dios es inmediato, no da largas. Antes de que el hijo le hable, el padre ya le ha hablado con sus gestos, con sus actitudes, porque tiene la actitud de perdonar de modo inmediato, de no dar largas a su perdón. Esto lo vamos a contemplar el Viernes Santo, cuando veamos a un Cristo crucificado, ultrajado, blasfemado, herido, ofendido en el grado más sublime de lo que podríamos imaginar los seres humanos. Pues así
está de ofendido Jesucristo en la cruz. Y sin embargo, como nos dice Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús da su perdón ahí de modo inmediato, en aquellas famosas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, antes de morir, Jesús ya estaba dando su perdón a los que le habíamos llevado y a los que le habían llevado en ese momento a ese suplicio. Padre, perdónalos. El perdón no se hace esperar. Jesús no lo da incluso hasta después de resucitar, lo da ya por adelantado. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué estos hombres siguieron ultrajándolo? No porque Dios no daba su perdón, sino porque pasó lo que muchas veces nos sigue pasando al ser humano. Dios da su perdón inmediato. Dios quiere perdonar al ser humano, pero el ser humano muchas veces no se nutre de ese perdón, rechaza ese perdón, no se acerca a ese perdón. De ahí la invitación de la carta a los Hebreos que decíamos hace un instante: acerquémonos al trono de la gracia, porque al ser humano le cuesta acercarse al perdón que Dios le tiene preparado. El gran problema entonces no es que Dios no perdona, sino que el ser humano no se deja perdonar, porque el perdón de Dios es inmediato. Dios no da largas a su perdón, pero el ser humano sí da largas a dejarse perdonar por Dios, a dejarse nutrir de esa misericordia de Dios. Basta ver cómo muchas veces, incluso nosotros los cristianos, no recurrimos al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la penitencia. Vamos poniendo siempre largas excusas muy humanas, porque le damos larga, no solamente al perdón que tememos de dar en ocasiones a los demás, sino también le damos larga al perdón que hemos de recibir de Dios mismo. Una tercera actitud del perdón de Dios es la siguiente. Para Dios, perdonar es vivir en una auténtica fiesta. La actitud de festividad está en el corazón del Dios que perdona. Para Dios, perdonar es estar en fiesta y nutrir de esa fiesta del amor y de la misericordia al que es perdonado. Continuamos siempre a partir del texto de la parábola del hijo pródigo. El padre, inmediatamente después de rehabilitar a su hijo, vemos que se inunda de una tremenda alegría, y esta alegría provoca en él la fiesta. Por eso es que dice a sus sirvientes que es necesario hacer una fiesta. En Lucas capítulo 15, versículos que van del 22 al 25, se nos dice lo siguiente. Pero el padre dijo a sus servidores, después de que el hijo pretendía darle un discurso al padre, hemos dicho discurso que es interrumpido, el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenle el anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Hay una auténtica fiesta. Hay comida, hay baile, hay música, hay orquesta, hay bebida. Hay una verdadera fiesta en torno al hijo que ha vuelto arrepentido, pero más que eso, en torno al perdón que le da el Padre. Porque de nada hubiese servido que el hijo hubiese regresado si el Padre no lo hubiere perdonado. La fiesta la origina el Padre, porque Él es el que da el perdón. Y por ese perdón también se provoca la fiesta. La actitud del Padre, pues, no es la de un perdón lleno de amargura, lleno de obligación. No, muchas veces nosotros los seres humanos así perdonamos, con amargura, por obligación. No, el perdón de Dios no es así. Es un perdón festivo, es un perdón alegre, que contagia también al perdonado de esa alegría, de esa festividad. Pero podríamos preguntarnos, ¿es que acaso aquí el Padre olvidó la ofensa? ¿Se olvidó de todo lo que el Hijo había hecho con él, con su herencia? No, de ninguna manera.
El Padre no ha olvidado la ofensa del Hijo. De hecho, San Lucas en el capítulo 15, versículo 32, cuando el Padre se acerca tratando de convencer a que entre en la fiesta el Hijo mayor, dice lo siguiente: Hijo, había que hacer fiesta, porque esa es la actitud propia del que perdona de modo auténtico. La actitud no de amargura, sino de fiesta, de alegría, pues. Hijo, había que hacer fiesta, le dice a su hijo mayor, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Es decir, se ha arrepentido. Necesitamos alegrarnos de eso. Cuando hay amor, el amor auténtico se alegra del que se ha arrepentido. No está ahí calculando y diciendo, no, y si me ofende de nuevo, no, y si lo vuelve a hacer. Eso no es amor, eso es cálculo. No es el verdadero amor que procede de Dios. Es el amor calculador que procede, pero de un amor limitado, es decir, del amor humano. El Papa Francisco, en una catequesis sobre esta parábola, concretamente en la catequesis del 13 de enero del año 2016, decía estas palabras: el Padre después va también a llamar al hijo mayor, que está indignado y que no quiere hacer fiesta. El hijo que ha permanecido siempre en la casa, pero viviendo como un siervo más que como un hijo. Y también sobre él el Padre se inclina, lo invita a entrar, busca abrir su corazón al amor para que ninguno quede excluido de la fiesta de la misericordia. Porque la misericordia es una fiesta. El perdón de Dios es una fiesta. Y Él quería que incluso su hijo mayor se nutriera de esa fiesta. Porque el que perdona tiene eso en su corazón. En el corazón de la persona que perdona de modo auténtico, no solamente hay paz, no solamente hay tranquilidad, también hay alegría, hay fiesta. Y nutre de esa fiesta a aquel que perdona. Por último, antes de pasar a otra actitud del perdón de Dios, detengámonos en un detalle. Estamos considerando de que el perdón de Dios es una verdadera fiesta. Veamos en la parábola del Padre Misericordioso cómo aquellos que se han nutrido de ese perdón que brota del Padre están enfiestados, están alegres. En primer lugar, el que está infinitamente alegre y en fiesta es el Padre, de donde brota el perdón, porque el Padre es fuente de amor también, y el amor es fuente de alegría. Contemplemos al hijo menor. ¿Cómo no va a estar alegre si se le ha perdonado, si se le está devolviendo de nuevo el lugar en la casa de su padre? El hijo menor está enfiestado. Los servidores también están enfiestados, porque de algún modo ellos también están colaborando a que ese perdón sea una verdadera realidad, una fiesta. Por lo tanto, el padre está alegre, el hijo menor que está perdonado está alegre, está enfiestado. Todos los demás en la casa están alegres porque se ha dado un perdón, pero el único que no está alegre es el hijo mayor. El hijo mayor no está alegre porque no quiere perdonar. No quiere perdonar a su hermano, no quiere que el padre le perdone a su hermano. Y él mismo no perdona no solo a su hermano, sino que también no está perdonando al padre. Más bien le está reclamando. Le dice: yo todo el tiempo he estado contigo y a mí nunca me mataste ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. Porque no perdona a su padre lo que está haciendo con su hermano, con el hijo menor, pues. Cuando no hay perdón, hermanos, la persona se amarga. La persona vive en una frustración constante, en una tristeza terrible, en una amargura existencial. Pero el que es capaz, la persona, el hombre, la mujer, que ha llegado a ser capaz de perdonar, también logra ser capaz de vivir la alegría de la fiesta del perdón. Hemos considerado entonces una primera actitud, la actitud del deseo o ansia, le hemos llamado, de Dios de perdonar. En un segundo momento hemos hablado de una segunda actitud, aquella actitud de la inmediatez del perdón de Dios. En un tercer momento hemos considerado que el perdón de Dios es una fiesta, porque la actitud de perdonar de Dios es una fiesta. Conviene ahora entonces pasar a esta cuarta actitud del perdón de Dios. Dios, cuando perdona, no condena, ni restriega al pecador o al que lo ha ofendido su pecado.
porque no busca humillar. El perdón de Dios busca dignificar. En el episodio de la mujer adúltera de San Juan capítulo 8 versículos del 10 al 11, luego de confundir a los acusadores, Jesús con aquella famosa frase, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Digo confundir porque ya no van a querer seguir acusando a la mujer ni querer ponerle esa trampa a Jesús, porque dice el texto que se fueron yendo, comenzando por los más viejos. Pues bien, en ese texto Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Jesús muy bien pudo haberle dicho a aquella mujer, porque era realmente pecadora, una retahíla de todas sus culpas y decirle: ¿por qué lo hiciste? Mira cómo te han humillado, mira que yo te estoy salvando de que te apedreen, de que te maten. No le dice nada de eso Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Nadie te ha condenado? No, Señor, pues yo tampoco te condeno. Jesús, con una sencillez elocuente, le dice: yo tampoco te condeno, y la perdona. Jesús pues no juzga a aquella mujer, busca perdonarla, porque sabe que todavía tiene la oportunidad del arrepentimiento, de la conversión. En esta historia personal que cada uno vivimos, siempre tendremos la oportunidad de conversión. Por eso el Señor no emite su juicio. Ya también una de las cartas de San Pablo nos recomienda: no juzguéis antes de tiempo. Muchas veces el ser humano se vuelve muy juzgador. Y hay un juicio válido, lo hemos dicho en otras oportunidades, pero hay un juicio que condena, que busca despreciar, aplastar, hundir a la persona que se ha equivocado, que ha pecado. Ese juicio no es válido, no es un juicio auténtico, porque no sirve para gran cosa. Sirve para dañar, pero no para salvar y ayudar al pecador. El Papa Francisco dijo en una homilía en la Casa Santa Marta el 3 de junio del año 2014: ¿quién es el acusador? En la Biblia se llama acusador al demonio, Satanás. Jesús juzgará, sí, pero al final del mundo. Pero mientras tanto, Jesús intercede, defiende. Quien juzga es imitador del príncipe de este mundo, que siempre va detrás de las personas para acusarlas ante el Padre de los cielos. Entonces, cuando nosotros caemos en esa actitud meramente juzgadora, condenadora, nos parecemos más al demonio, más que a Cristo. Porque el juicio de Cristo, ese será hasta el final de la vida de cada uno, y luego en el juicio final, al final de la historia. Pero mientras la historia personal de cada uno está, mientras la historia pues no ha acabado, eso se lo reserva el Señor para el final. Mientras tanto, da el juicio de la misericordia, que perdona y restablece. En Dios pues consideramos esta otra actitud. Cuando Él perdona, perdona liberando, sanando, no hiriendo. De ahí que la carta a Santiago en el capítulo 4, versículos del 11 al 12, decía: el que habla mal de un hermano o se hace juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti, que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Se refiere a ese juicio condenatorio. Se refiere a ese juicio, como hemos dicho, que solo hiere y que no sana. Por eso también es válida, de nuevo, aquella invitación de la carta a los Hebreos: acerquémonos al trono de la gracia con plena confianza. Por último, consideremos una actitud que es tan importante. El perdón de Dios también es completo. Dios perdona completamente. Dios busca perdonar de modo completo, no a medias. Busca perdonar todo, no unas cosas sí y otras no. En algunas ocasiones se suele escuchar, en algunos de nosotros los humanos: no, eso sí yo no te lo perdono. Cualquier otra cosa te la podría perdonar, pero eso sí que no.
Sin embargo, contemplando las actitudes de Dios, vemos que Dios perdona de modo completo. Hace ya varios años, una persona se me acercó y me decía: Padre, ¿realmente yo he sido perdonada en la confesión? Yo le decía: sí, pero es que mis pecados son tan graves. Y entonces yo le recordé aquel texto de Isaías en el capítulo 1. Aunque vuestros pecados sean rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Y recuerdo entonces que esa persona me decía: pero yo los he cometido muchas veces. ¿Será que realmente Dios me ha perdonado? Y de nuevo yo le decía: claro, la misma Escritura nos lo dice también en Romanos 5:20. Ahí donde abundó el pecado, sobreabundó todavía más la gracia de Dios, porque el perdón de Dios es completo. De allí que San Juan en el capítulo 3, versículo 16 diga: tanto amó Dios al mundo, tanto, porque el amor de Dios se desborda. Cuando Dios perdona, perdona de un modo desbordado. Por eso impresiona el texto de San Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando Jesús perdona al buen ladrón. Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le da un perdón completo a aquel hombre, porque cuando Él nos perdona todas nuestras culpas. De hecho, así lo dice el Salmo 102 en el versículo 3. Él perdona todas tus culpas. Es cierto que en ocasiones vamos a necesitar expiar, como mandó expiar al pueblo de Nínive. Allá en Jonás capítulo 3 contemplamos eso. En ocasiones Dios va a pedir eso, pero no tanto porque Él no perdone completamente, sino porque nosotros necesitamos hacer satisfacción. Pero en este caso concreto en el que nos hemos detenido de Lucas 23:43, Jesús mismo le asegura al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le perdona completamente la culpa y la pena, como se dice en la doctrina cristiana. Aquel hombre ya no va a necesitar expiar nada. Cristo le ha perdonado de modo absoluto. Esa gracia la tenemos en la iglesia. Ese perdón absoluto, completo de nuestra pena y de nuestra culpa se sigue derramando en la iglesia a través de la indulgencia plenaria, que la vamos a recibir en estos días santos. Hemos intentado pues reflexionar en esta primera charla cuaresmal sobre estas características del perdón de Dios, estas actitudes del perdón de Dios, para que nos sirvan también como un modelo a seguir. Vamos a terminar esta charla con una breve oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por iluminar nuestra mente, nuestro espíritu, con tu santa palabra. Ayúdanos a ser capaces de nutrirnos de tu hermoso perdón y misericordia. Y ayúdanos también a ser capaces de aprender de ti para poder dar el perdón que necesitamos dar a los que nos han ofendido.